Jesús de Nazaret, ¿una figura histórica real o un mito? Esta es sin duda una de las grandes preguntas de la historia. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar la evidencia, pero ojo, no desde el punto de vista de la fe, sino desde lo que nos dicen los registros históricos. Claro, la gran pregunta es esa. ¿Se puede separar al Jesús de la fe del Jesús de la historia? Si dejamos a un lado los evangelios por un momento y nos centramos solo en los registros de la época, ¿qué encontramos? Pues lo que vemos es, la verdad, bastante sorprendente. Un consenso muy claro. Y esto es fundamental. Para la inmensa mayoría de historiadores, incluso los que no tienen ninguna creencia religiosa, la existencia de Jesús como figura histórica no se discute. El consenso es que sí, que un hombre llamado Jesús vivió y fue ejecutado en Galilea. El verdadero debate entre los expertos no es si existió, sino los detalles de su vida y sus enseñanzas. Vale, entonces, si no miramos la Biblia, ¿dónde buscamos esa evidencia? Pues hay que irse a los testigos de la época. Y aquí el nombre clave, el más importante de todos, sin ninguna duda, es el de un historiador del siglo I, Flavio Josefo. ¿Y por qué es tan importante este hombre, Josefo? Pues muy sencillo, porque no era cristiano, era judío, y escribía para un público romano. O sea, no tenía ningún motivo para, digamos, promocionar el cristianismo. Su punto de vista es el de alguien de fuera, y eso, para un historiador, hace que lo que cuenta sea oro puro. Pues bien, en su gran obra, Antigüedades Judías, que escribió ya a finales del siglo I, Josefo menciona a Jesús no una, sino dos veces. Y es aquí donde empieza de verdad el trabajo de detective histórico. Vamos con la primera mención, que es la que menos discusión provoca. Hablando de la ejecución de un tal Santiago, Josefo, como de pasada para que se sepa quién es, dice que era el hermano de Jesús, el llamado Mesías. Lo dice como si todo el mundo supiera de quién está hablando, ¿eh? Y lo fascinante es por qué los historiadores están tan seguros de que este trocito de texto es auténtico. A ver, para empezar, está en todos los manuscritos antiguos que se conservan. Además, la forma en que lo dice hermano de Jesús no es como lo decían los cristianos, que hablaban del hermano del Señor, con más reverencia. Y por si fuera poco, su versión de la muerte de Santiago no cuadra del todo con las historias cristianas. Son estos detallitos los que hacen pensar que es auténtico. Bueno, pues ahora vamos al segundo pasaje. Y este es el famoso, el que ha generado ríos de tinta y siglos de debate. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Se le llama el Testimonium Flavianum, es decir, el testimonio de Flavio. Y la pregunta del millón, la que ha tenido a los expertos dándole vueltas durante siglos es, ¿qué parte de este texto escribió Josefo de su puño y letra y qué parte se añadió después por algún copista cristiano? Aquí se ve perfectamente cuál es la idea general hoy en día. A un lado está el texto tal cual nos ha llegado, con frases que, bueno, suenan muy cristianas, como «Él era el Cristo» o «que resucitó». Vamos, es impensable que un judío como Josefo escribiera algo así. Y al otro lado, lo que los historiadores creen que es el texto original. Si quitamos esos añadidos, lo que queda es un relato mucho más neutro, más coherente. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que este texto central que queda tiene todo el estilo de Josefo. El vocabulario, el tono, es el de un historiador que cuenta las cosas. Y atención, porque aquí viene el detalle clave. Dice que Jesús atrajo tanto a judíos como a gentiles. Esto choca un poco con lo que cuentan los evangelios. Un falsificador cristiano nunca habría metido un error así. Por eso casi todos coinciden en que ese núcleo es muy probablemente lo que Josefo escribió. Hasta ahora nos hemos centrado en textos, en palabras escritas hace 2000 años. Pero claro, muchas veces se buscan también pruebas físicas. Y en ese campo seguramente no hay nada que haya fascinado tanto a la gente como la sábana santa o el sudario de Turín. Es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia Católica oficialmente sobre el sudario? Con la importancia que tiene, uno esperaría una afirmación rotunda, un dogma de fe. Pero la respuesta es mucho más compleja y sutil de lo que parece. Pues esta es la postura oficial, y es sorprendentemente clara. La Iglesia Católica no dice que el sudario sea auténtico, no lo afirma como una verdad de fe. Lo que hace es, básicamente, pasarle la pelota a la ciencia. Dice que lo investiguen los científicos y que ellos den su veredicto. Se mantiene en una posición, digamos, neutral. Pero para entender bien esta postura hay que fijarse en algo muy curioso, cómo ha ido cambiando el lenguaje que usa la propia Iglesia para referirse al sudario a lo largo del tiempo. Hay una historia fascinante solo en las palabras que eligen. Y esta cronología es muy reveladora. Fijaos, en 1390 un papa lo llama directamente reliquia verdadera, sin tapujos. Pero saltamos a 1998 y Juan Pablo II ya es mucho más cuidadoso. Y el cambio definitivo llega en 2010. Benedicto XVI no usa la palabra reliquia, usa otra, icono. Y esa elección no es casual, es totalmente intencionada y lo cambia todo.
Para captar la importancia de ese cambio, hay que tener claras estas dos palabras. Una reliquia tiene que ser auténtica, sí o sí. Su valor está en que tuvo una conexión física real. En cambio, un icono es una imagen, una representación que ayuda a conectar con lo divino. Su valor no está en su origen, sino en su capacidad para inspirar. Así que, al llamarlo ícono, la Iglesia se coloca en un punto de equilibrio muy estudiado. No está diciendo que sea auténtico, pero tampoco que sea falso. Lo que hace es presentarlo como un símbolo potentísimo, cuyo valor para la fe, en última instancia, no depende de lo que la ciencia diga sobre su origen. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, ¿no? Hemos visto cómo la historia busca su verdad en los textos, cómo la ciencia la busca en los objetos y cómo la fe busca un tipo de verdad diferente que va más allá. El caso de Jesús y de objetos como el sudario nos obliga a pensar en eso, en los diferentes caminos que tenemos para buscar respuestas y sobre todo en qué tipo de verdad esperamos encontrar al final de cada uno.